Bien, buenos días. Vamos a empezar nuestra Tema. última clase virtual de, Esta droga procesal. de educación continua en la terapia intermedia. Vamos a hablar acerca de cuidados generales de enfermería dentro de la unidad de terapia intensiva, intermedia y COVID. Lo primero que vamos a hacer es definir cuándo consideramos que nuestros niños están críticamente enfermos. Porque en estos niños vamos a requerir algunos cuidados adicionales. Los niños críticamente enfermos son los niños que se encuentran inestables o potencialmente inestables. Recientemente hemos tenido un paciente de estas características. Esos niños tienen la consideración de que su vida está en un riesgo inminente. Hay problemas que amenazan al corto plazo su vida. En ese sentido, nosotros vamos a analizar, ya que nuestra unidad es una unidad mixta, tenemos diferentes tipos de pacientes con diferentes tipos de requerimientos. Vamos a considerar que hay pacientes que requieren unas unidades que se llaman de tipo 1. ¿Qué requerimientos les vamos a brindar a estos pacientes? Les vamos a ofrecer monitoreo, observación y en algunos casos ventilación a corto plazo. Estos pacientes se van a quedar en el servicio por poco tiempo y podemos atender hasta 3 de ellos con un personal en enfermería. Es decir, que en el peor de los casos podríamos llegar a tener hasta 6 pacientes en nuestra unidad, porque tenemos 2 personales de enfermería. Y con este tipo de pacientes podríamos abastecer un máximo de 6 pacientes en el caso, digamos, más crítico de la pandemia. Este tipo de pacientes no requieren la presencia de un médico todo el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente quedan a cargo de las enfermeras. De este tipo de pacientes hemos tenido aproximadamente unos 17 a lo largo del periodo en el que estamos trabajando. Este otro tipo de pacientes, ¿no?, requiere una unidad un poquito más compleja, que también la tenemos en el servicio. Se llaman unidades de tipo 2. Requieren esos niños requieren observación y requieren ventilación que puede ser a largo plazo. De este tipo de pacientes hemos tenido solamente uno, ¿no?, el Santiago, que por su enfermedad de base se podría llegar a haber quedado intubado seguramente mucho tiempo. Máximo podemos ver 2 pacientes por enfermera cuando tenemos un paciente así, porque requieren cuidados un poco más intensivos, justamente por eso se llama unidad de cuidados críticos o intensivos. Y este tipo de pacientes requiere la presencia constante de un médico en el servicio, ya sea un médico de planta o la delegación de esta responsabilidad, digamos, de monitorear a un médico junior o un médico residente, dependiendo de la disponibilidad personal. También se requiere que haya interconsultantes disponibles, es decir, que vengan a apoyar otras especialidades, ¿no? Porque los pacientes críticos generalmente requieren cuidados de varias personas. Este tipo de pacientes que no tenemos capacidad de atender, que son los pacientes que requieren unidades complejas. En Cochabamba probablemente en 2 o 3 clínicas existan esta capacidad de monitorización de pacientes y de manejo. Estos van a requerir monitoreo, observación, ventilación a largo plazo, está mal eso, monitoreo, diálisis, etc. Son muy complejos y requieren de una enfermera encima del paciente todo el tiempo y un médico presente todo el tiempo, además de capacidad de interconsultantes todo el tiempo. ¿Listo? Esa es una pequeña evolución de lo que es las unidades de cuidados intensivos en función de las enfermeras, cuidado de enfermería. Si se dan cuenta, nosotros estamos dando los primeros pasos.
Y la idea es ir avanzando hacia cada vez tener cosas más complejas y poder mejorar nuestra atención. Hay principios, ¿no? Básicos que tenemos que tomar en cuenta. El más importante es la anticipación, ¿no? Tenemos que ver formas para anticiparnos a los eventos adversos que vayan a pasar. Para esto tenemos algunas herramientas que vamos a ver más adelante. La acción pronta. La enfermera tiene que estar bien pendiente a actuar y a identificar rápidamente. Colaboración, comunicación, compasión y algo muy importante, tenemos que ser capaces de prevenir las infecciones intrahospitalarias, también llamadas asociadas a la atención de salud. La ventilación mecánica está muy relacionada a la neumonía asociada a ventilación mecánica. Las vías intraóseas, las vías centrales están asociadas a lo que se llaman infecciones asociadas a catéteres venosos centrales. La sonda Foley asociada a infecciones de tracto urinario. Y las cirugías que puede tener el paciente asociadas a las infecciones de sitios operatorios. Estas 4 tenemos que monitorearlas en nuestros pacientes. Santiaguito tenía una vía central, por lo que podría tener una infección en este punto. Tenía una ventilación mecánica, por lo que podía tener una infección en este punto. Y tenía heridas a nivel de la cabeza, ¿no? De sus derivaciones, de sus drenajes subdurales, que podrían haberse infectado. También tenía una sonda Foley que podría haberse infectado. Entonces, si se dan cuenta, la mayor parte de los pacientes que van a requerir cuidados críticos están invadidos en estos 4 aspectos y pueden infectarse. Es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ahora sí vamos a analizar las actividades que requerimos que aprenda el personal de enfermería. Primero, tenemos que verificar la posición del paciente. Segundo, saber monitorear. No es solamente dejar al paciente conectado a un monitor, sino es interpretar lo que estamos viendo. Segundo, tercero, tenemos que aprender de a poco el manejo de las vías centrales y de forma ideal las enfermeras de cuidados críticos tienen que aprender a insertar los catéteres periféricos. Estos catéteres centrales de inserción periférica se llaman PIC y se insertan desde una vía periférica. Vamos a aprender a administrar medicación, tomar muestras, asistir a un paciente ventilado. Esas son las actividades que vamos a desarrollar como personal de enfermería. Habíamos visto que una de las actividades era la posición del paciente. Es muy importante cuidar que la posición del paciente ventilado esté con la cabeza a 30 grados de elevación. ¿Listo? El paciente que está sedado, intubado, dormido, suele acumular gran cantidad de secreciones detrás de la orofaringe, en las fauces. Y estas, cuando estamos echados, aumentan, ¿no? Porque la relación del estómago con la vía aérea suele estar al mismo nivel cuando estamos echados. Por ese motivo debemos elevar la cabecera a 30 grados. Esta simple acción va a disminuir en un buen porcentaje las neumonías asociadas a ventilación mecánica. ¿Listo? Así que cuando entramos a la sala, lo primero que vamos a hacer es verificar que el paciente esté con la cabecera elevada. A menos de que esté indicado por el médico, esta es la posición estándar en un paciente. Es posible que utilicemos pacientes en prono, echados sobre su vientre, en algunos casos. El paso número 2. Hemos verificado que el paciente esté echado con la cabecera elevada. El paso número 2 es verificar que el monitor y las alarmas estén en rangos. ¿Listo? Estos son los signos vitales para cada grupo etario. Si se dan cuenta, un niño prematuro, que es preterm, tiene signos vitales muy diferentes a un niño preescolar, por ejemplo. Así que los signos vitales los vamos a adecuar a cada edad pediátrica. Las edades pediátricas son neonato, infante, preescolar, escolar, adolescente. ¿Listo?
Dentro de la monitorización, lo que vamos a hacer es verificar que el paciente tenga conectados los electrodos. Cuando vayamos a conectar los electrodos, vamos a pegarlos a los adhesivos antes de que pongamos los adhesivos sobre la piel. ¿Listo? A veces tratamos de apretar los adhesivos con los botones y lastimamos al paciente. Rojo, amarillo y verde son los tres colores más frecuentes en una monitorización con 3 derivaciones. Rojo viene en este punto donde está la R pintada en rojo. El amarillo donde está la L pintada de amarillo. Y el verde donde está la F que está pintada en verde. R significa right, derecho. Left, L significa left, izquierdo. Y F significa feet, pies. ¿Listo? Una vez que esté todo conectado, vamos a poder eh, obtener información del paciente. También vamos a verificar la presión arterial. Es importante. Para la presión arterial vamos a buscar un manguito que cubra por lo menos 1/3 a la mitad del antebrazo del paciente. Por ejemplo, si le aplicamos a un niño pequeñito un tensiómetro con un brazalete que le cubra todo el brazo, vamos a tener presiones más bajas de lo real. Si a un niño grande le utilizamos un brazalete delgadito que no cubra 1/3 de su brazo, vamos a tener presiones muy altas. Así que hay que seleccionar las más apropiadas. Tenemos todas estas en esa lista. Es importante que al momento de evaluar los signos vitales el niño esté tranquilo, porque podemos asustarlo y esto puede ocasionar variaciones en sus signos vitales, así que tenemos que proveernos de juguetes y cosas que puedan distraerlos. Por eso es importante que los papás se queden con el niño, porque cuando no están los papás y entra un extraño, sus signos vitales se van a ver muy alterados. Tenemos que familiarizarnos con los monitores. En los monitores vamos a fijarnos que el electro tenga esta morfología. Si se dan cuenta, tiene una onda P, un complejo QRS y una onda T. Cuando vayamos a medir la saturación, nos vamos a fijar que siempre haya una onda de pulso. Si no hay una onda de pulso, la saturación no es precisa. Otra actividad que tiene que realizar la enfermera, aparte de elevar la cabecera o verificar la posición, monitorear los signos vitales, es el cuidar e insertar las vías endovenosas. Dentro de estas, la vía central de inserción periférica o las PIC son importantes que vayamos aprendiendo antes de pedirlas, ¿no? Porque podemos solicitarlas, comprarlas, pero si no las sabemos usar, entonces estamos en problemas. Han visto que un paciente para una vía central es bien complicado. Muchas veces las vías centrales tienen complicación. Un 10% de las vías centrales en realidad se complican. Así que es bueno que vayamos aprendiendo a hacer estos procedimientos. Si se dan cuenta en la niña que tenemos acá, la vía central está cubierta por un apósito transparente. Todos los días, cuando paseamos visita, luego de verificar la posición del paciente, de verificar que el monitor esté bien y que las alarmas no estén sonando, y de verificar que la vía esté funcionando, vamos a fijarnos su catéter. Ya vamos a ver que no esté infectado, que no esté rojo, que no esté con sangre, etc. Para manipular el catéter vamos a utilizar una técnica estéril. Nos vamos a poner guantes estériles, nos vamos a proteger de no contaminar al paciente. ¿Listo? Cualquier manipulación debe ser hecha de forma estéril. Ahora vamos a ver el tema del EVAT o del PIUS, que se denomina en inglés. Cuando vayamos a monitorear al paciente, tenemos que verificar 3 aspectos. ¿Listo? El primero es cardiovascular. El segundo, respiratorio. Y el tercero, comportamiento. En el aspecto cardiovascular, vamos a fijarnos si su llenado capilar es rápido y su frecuencia cardíaca. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos un paciente rosadito y que su frecuencia está dentro de rangos normales, lo vamos a calificar con 0. ¿Listo? Si vemos un paciente que está pálido
y su llenado está mayor de 3 segundos, lo vamos a calificar con 1. ¿Ya? De nuestro paciente Santiaguito, el día que se ha descompensado, estaba pálido y su frecuencia cardíaca era 180. Para su edad, vamos a retroceder un poco, Santiaguito tenía 3 meses. Para la edad de 3 meses, que es infante, su frecuencia cardíaca debería ser de 80 a 140. Entonces, si Santiaguito estaba a 180, tenía 40 latidos más de lo que debería. Estaría en este punto 3, ¿ya? Taquicardia de 30 latidos por arriba de lo que es normal para la edad. ¿Listo? En lo respiratorio, nos vamos a fijar en 3 aspectos. Primero, cuánto por encima o dentro de lo normal está su frecuencia respiratoria. Santiaguito tenía 78 y lo normal para su edad es hasta 40. O sea, se ha subido más de 30 de lo normal. Tenía otra vez clasificación de 3 puntos. El tercer aspecto es la conducta. ¿Listo? La conducta de nuestro pacientito era irritable. Entonces era un punto. 3 más 3 más 1 tenía 7 puntos. Tal vez incluso 8. Discúlpenme un segundo. Estoy en clases, le hablo en 15 minutos. Entonces, 3 más 3 más 2, tenemos un puntaje de 8. ¿Listo? ¿Qué hacemos cuando el puntaje es de 0 a 2? Repetimos los signos vitales, ¿no?, de forma normal. Cuando estamos entre 3 y 4, no avisamos al médico de guardia, ¿no? Le decimos, doctor, estamos con un paciente que tiene datos de alarma, ¿ya? Y le vamos a dar una hora para que sea evaluado. ¿Listo? Porque sus signos de alarma no son críticos. Si el puntaje está entre 5 y 6, vamos a pedir que lo vean dentro de los siguientes 10 minutos. ¿Listo? Y nos vamos a quedar al lado del paciente hasta que llegue la ayuda. Si el puntaje es mayor de 6, vamos a avisar a terapia. ¿Listo? Este paciente está descompensándose. La siguiente actividad que vamos a realizar es el uso de las bombas de infusión y el uso de los catéteres. ¿Listo? Igual esto lo vamos a realizar en nuestra práctica el día martes. Vamos a aprender a configurar una bomba y vamos a aprender a usar un catéter. El catéter tiene 3 lúmenes. El lumen amarillo en nuestra marca Brown que utilizamos es el lumen distal. Es el lumen que termina en la puntita del catéter y sirve para administrar sangre, para administrar soluciones en infusión cuando el paciente está crítico. ¿Ya? Es el lumen más grueso y es el que vamos a usar cuando queramos pasar algo rápido. El lumen blanco es el lumen proximal. El lumen proximal tiene una salida a unos 2 centímetros del lumen distal y sirve principalmente para infundir la sedación, las drogas vasoactivas y para tomar muestras, ¿listo? Porque está lejos y no se contamina por las soluciones de base. El lumen medio, en algunos catéteres que vayamos a utilizar trilúmenes, que está pintado en nuestros catéteres de azul, lo vamos a utilizar para las soluciones parenterales, ¿listo? Por ejemplo, para la nutrición parenteral. Si vamos a tomar muestras, vamos a elegir el lumen amarillo de forma preferencial. Otra actividad que podemos realizar dentro de la práctica, luego de ver la posición del paciente, el monitoreo y las alarmas, que la línea esté permeable, administrar los medicamentos, es la toma de muestras. ¿Listo? Cuando estamos ahí administrando el catéter, lo que vamos a hacer es, si es necesario, tomar las muestras. ¿Listo? Para tomar las muestras vamos a hacer la práctica de la misma forma el día martes. Una de las actividades más importantes que vamos a realizar es el manejo de la ventilación mecánica
de los pacientes, ¿no? Esto para muchos es nuevo, ¿no? Así que vamos a abordarlo de manera más detallada. Primer punto es verificar que la sedación sea adecuada. Un paciente que está en ventilación mecánica normalmente tiene que estar profundamente sedado. Bien. Lo otro que vamos a realizar cuando estemos haciendo ventilación mecánica es verificar las alarmas. Entonces vamos a ver que el ventilador también tiene alarmas y que puede sonar. Entonces, cuando estamos ya pasando a la parte asistencial de la ventilación mecánica, nos vamos a notar qué alarma está sonando y vamos a ver si esta alarma es programable o no programable. Por ejemplo, si está sonando la alarma de suministro eléctrico, ¿no? Va a aparecer un mensaje que dice que la fuente externa o interna se ha desconectado, así que hay que conectarla. Si tenemos alarma de baja presión de aire, hay que verificar que haya oxígeno en la línea y aire. Si tenemos una alarma de fallo de la válvula de exhalación, probablemente se ha desconectado uno de los corrugados. Lo mismo cuando se activa, ¿no?, la válvula de seguridad abierta. Si se activa la alarma de apnea, ¿no?, quiere decir que el paciente o el ventilador no está reconociendo la ventilación del paciente. Estas alarmas ya las hemos visto en la práctica del anterior viernes. Cuando hemos conectado nuestros ventiladores, hemos aprendido a resolver estas alarmas. ¿Listo? Estas no son programables y ya vienen instaladas dentro de los ventiladores. Y tenemos alarmas programables. Estas normalmente las va a programar el médico cuando ha acoplado al paciente, para que suene cuando su presión baje o suba, o cuando la frecuencia baja o suba, o cuando el volumen respiratorio baje o suba de lo que el médico considere seguro. ¿Listo? Así que vamos a tomar nota de las alarmas que vayamos a ver. ¿Qué cosas vamos a realizar con los pacientes cuando estemos pasando visita? Primero, una vez que esté bien sedado el paciente y que las alarmas ya no estén sonando, lo que vamos a hacer es movilizarlo, ¿ya? Lo vamos a movilizar. ¿Qué quiere decir? Vamos a moverle sus pies, vamos a moverle sus manitos, vamos a cambiarlo de posición, rotándolo de un lado al otro. No se olviden que está sedado y no se mueve, así que puede hacer úlceras de presión. Luego vamos a monitorear el balón del tubo. No se olviden que hemos inflado un tubo, un balón en el tubo endotraqueal. Vamos a apretar el baloncito y si tenemos un manómetro a mano lo vamos a conectar para que la presión del baloncito no supere los 15 hasta 20 milímetros de mercurio. Luego vamos a fijarnos que el tubo esté bien fijado, que no esté suelto, que no se haya empapado de saliva y esté colgando de un hilito. De ser así, vamos a volver a fijarlo, ¿no? Vamos a verificar la sonda nasogástrica, la sonda orogástrica, y vamos a succionar las secreciones con una sondita de aspiración, las secreciones orales, no del tubo. ¿Listo? Si fuera necesario en este punto, vamos a también aspirar las secreciones por el tubo. Luego vamos a agarrar una gasita empapada en clorexidina, una vez que la boca está seca, y vamos a introducirla con una pinza para enjuagar toda la cavidad oral y bucal con clorexidina. Esto para evitar la contaminación del tubo y la neumonía. Posteriormente vamos a humedecer la boca con agua. La clorexidina suele producir irritación, entonces vamos a empapar otra gasita y vamos a mojar los labios del paciente. Vamos a volver a verificar que la cabecera se encuentre a 30 grados de elevación. El paciente está sedado, así que no va a poder abrir y cerrar los ojos y va a hacer unas úlceras en la córnea. Para evitar estas úlceras, lo que vamos a hacer es cubrir los ojos y administrar un ungüento o gotas. ¿Listo? Tenemos que mantener los ojitos húmedos y cubiertos. Antes de abandonar la habitación, vamos a fijarnos que no haya ruidos, que las alarmas estén en silencio, que la luz sea tenue para que el paciente esté confortable, quieto y pueda descansar.
Vamos a hablar con los papás, explicándoles y dándoles un poco de tranquilidad. Y vamos a proteger las zonas de presión antes de irnos. Vamos a dejar inflados globitos. Es muy frecuente que el paciente haga úlceras de presión en el sitio donde se apoya el tubo. Muchas veces dejamos el tubo apoyado sobre la piel y vamos a encontrar luego que se han formado úlceras en los talones, en el coxis, etc. Con todo eso nos vamos a ir ya al siguiente paciente. ¿Y qué hacemos cuando vayamos a extubar a un paciente? ¿No? La idea de un paciente en ventilación mecánica no es que se quede a vivir con el ventilador, sino retirárselo tan pronto como sea posible. Cuando está indicada la extubación, vamos a asistir al médico. El médico determinará el momento oportuno para extubarlo, cuando cumpla ciertos criterios, ¿no? Y pedirá asistencia a la enfermera. Cuando la enfermera acuda a asistir al médico, lo primero que debe hacer es inmovilizar las manos del paciente. Un paciente que va a ser extubado está despierto y tiene las manos móviles y puede interrumpir el procedimiento y comprometer al equipo y a su misma vida. Así que vamos a inmovilizar las manos del paciente, pero no la vamos a sujetar a la cama, sino vamos a inmovilizar las manos del paciente a su mismo cuerpo. ¿Listo? Porque puede ser que el paciente vomite o requiera sentarse. Y si lo fijamos a la cama, no vamos a poder después sentarlo. ¿Listo? Así que las manos inmovilizadas al cuerpo, fijadas al cuerpo. Vamos a aspirar secreciones de la boca. Un paciente despierto empieza a secretar mucha saliva. Le incomoda el tubo y empieza a secretar saliva. Así que conectamos la aspiración y empezamos a aspirar las secreciones de la salivita. El médico va a poner el ventilador en un modo que se llama presión soporte y va a administrar un fío de 100%. Cuando estemos listos para extubar, el médico va a retirar el tubo, junto con todo el sistema, no lo va a desconectar, y lo que va a hacer la enfermera es aplicar una compresa sobre la nariz y la boca. El paciente va a querer toser, ¿no? Y al toser puede diseminar el coronavirus en el ambiente. Así que lo que hace la enfermera es evitar esto, tapando la nariz y boca del paciente con una compresa. Mientras tanto, el médico retira el tubo, ¿no? Y conecta una mascarilla al ventilador. De esta forma, sellamos el sistema. La enfermera retira la compresa y el médico sella herméticamente con la mascarilla, hasta que el paciente esté súper despierto y podamos quitársela, dejarle con una mascarita quirúrgica y sus puntas nasales. ¿Listo? Este procedimiento es importante repasarlo y lo vamos a hacer en la práctica el día martes. Todas estas son las funciones de la enfermera en la unidad de cuidados intensivos. Ahora vamos a pasar a 3 preguntas para ver el grado de aprovechamiento que hemos tenido. Pregunta 1. Este es un paciente que hemos tenido en el servicio. ¿Listo? Es un paciente que estaba en monitorización continua, que nos sirve para detectar sus cambios y su deterioro. Este niño tenía 3 meses de vida, estaba con una frecuencia 78 respiratoria, cardíaca 180, estaba saturando 84, con fío de 100, su llenado era de 2 segundos. Pregunta, de acuerdo al EVAT que hemos aprendido a utilizar, ¿qué hacemos? Hemos identificado algo en este niño. ¿Qué hacemos? Opción 1. Su frecuencia está 40 puntos arriba de lo esperado, cardíaca. Su frecuencia respiratoria 34. Está irritable. Tiene un EVAT de 8. Hay que anticiparse una mala evolución y pedir apoyo al terapista. Esa es la opción A. Opción B. La frecuencia es normal. Hay que controlar al paciente dentro de un rato. Bajar la fiebre. Opción C. Como el PIUS es de 8, o el EVAT es de 8, debo darme 1 hora como máximo para que le vea un pediatra. Y debo repetir el control de signo vital. Claramente, la respuesta correcta es A. ¿Listo? Este paciente tiene una mala evolución. Tenemos que anticiparnos, hay que avisar al terapista. ¿Listo? ¿Qué es lo que se hizo con nuestro paciente?
Se identificó, Giancarla que entró de turno, identificó la mala evolución del paciente y activó el EVAT avisando al médico de guardia y el médico de guardia al terapista. ¿Listo? Así que se cumplió y esto se debe cumplir en todos los casos. Pregunta 2. Si tengo un paciente COVID positivo, con PCR positivo, críticamente enfermo, que está en ventilación mecánica, intubado, opción A, este paciente requiere una UTI nivel 1, es suficiente con una enfermera, no se requiere un médico de forma continua y podríamos atender hasta 3 pacientes por cada enfermera, es decir, hasta 6 podríamos tener en el servicio. ¿Qué dicen? Incorrecto, ¿ya? Opción B. El paciente se considera de UTIP 2, ya que no es suficiente la enfermera. Se requiere un médico siempre. Y máximo podríamos tener hasta 2 pacientes por enfermera. Sí, esa es la opción correcta. ¿Listo? Pacientes como el que hemos tenido, el Santiaguito, se considera un paciente crítico que requiere terapia de tipo 2. Así que vamos a buscar apoyo de un médico de forma continua para que colabore con labor de enfermería. ¿Listo? Nivel 3, no, porque este paciente no está en ese grado de complejidad. No requiere interconsultantes las 24 horas. ¿Listo? Finalmente, ¿qué medidas de bioseguridad hay que tomar con los pacientes ventilados con sospecha o confirmación de COVID? Tipo 2, solamente un barbijo quirúrgico y una bata, botas y protección ocular. No. Tipo 3, mameluco, bata, N95, guantes, protección ocular. Sí, ¿ya? Cuando estemos ante estos pacientes, tenemos que utilizar un equipo de bioseguridad de tipo 3, ¿listo? El más complejo que tenemos a disposición. ¿Solo para aspirar? No, todo el tiempo, cuando vayamos a atender a estos pacientes, ¿listo? Muy importante porque estos son en realidad los pacientes que contagian al personal, ¿ya? Estos son de los que hay que cuidarse, ¿no? El resto de los pacientes también tiene cierto grado de peligrosidad, sin embargo, no aerosolizan. Así que simplemente estando a 1 metro, usando un barbijo y una bata, estamos a salvo. Pero en estos intubados necesitamos todas las medidas de protección. El día martes vamos a tener la práctica en la que vamos a pedir la colaboración de Karina para aprender a utilizar una bomba de infusión, las que no saben, ¿no? Y conmigo vamos a hacer una parte en la que extubamos al muñeco. Y en la primera práctica hemos intubado al muñeco y lo hemos introducido a ventilación mecánica. En esta última práctica vamos a extubar. ¿Listo? Les agradezco mucho por su puntualidad y su paciencia. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Si es que alguien desea preguntar, active su micrófono y haga las preguntas. Doctor, en caso de que el paciente presente un paro, ¿se le va a reanimar? El tema de paro lo hemos abordado en la anterior sesión, ¿no? Y lo que hemos visto es que ante un paro lo que se hace es primero activar el código azul, ¿ya? Pedir ayuda. Segundo, vestirse apropiadamente. Tercero, acudir al paro. Entonces, si la mamá viene, por ejemplo, Santiago ha fallecido y ha hecho paro, ¿ya? En ese momento el paro estaba presente yo en la sala. Entonces, al evaluar al paciente e identificar la situación de paro, me ha acercado a la ventanita y le he pedido a la María Elena que me asista. No era necesario activar el código azul porque el médico ya estaba en la sala. ¿Listo? Hemos acudido al paciente, estaba vestido propiamente y hemos iniciado la reanimación durante unos 20 minutos y el paciente ha fallecido. ¿Listo? Entonces, siempre hacer eso, activar código azul, vestirse y iniciar la reanimación.
tener el cuidado de que cuando reanimemos esté bien sellada la vía aérea y el paciente esté protegido el ambú con un filtro antibacteriano antiviral. Priorizar la seguridad del personal por sobre el resultado de la reanimación, porque como hemos visto en el otro curso, la reanimación en COVID tiene un éxito muy bajo. Hay tiempo para una pregunta más. Muy bien, creo que no hay muchas dudas. Comentarles que el curso que hemos realizado va a tener una pequeña evaluación que va a ser el día viernes. La vamos a socializar igual por el WhatsApp. Va a ser una evaluación en línea de selección múltiple y la práctica va a ser el día martes. Les agradezco la participación de todas, ¿no? Y vamos a hacer las gestiones para que se pueda certificar a las personas que aprueben el curso. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, nos despedimos. Gracias, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. Listo.